publique por ese papel que tiene ahí Pablo. Así que nada, no te entretengo ni un minuto más. Tenemos en total, sabéis, hasta la 1:30. Yo voy a intentar ser estricta en los tiempos, dejando un poquito al final, 10-15 minutos para la participación y bueno, te voy avisando cuando quede menos tiempo. Todo tuyo. Pues nada, antes de comenzar, dar las gracias a la organización por invitarme y por supuesto a María por sus palabras amables. Bueno, la presentación que voy a hacer hoy tiene básicamente dos patas. La primera pata va a consistir básicamente en un diagnóstico muy genérico, que en parte se va a tocar con las cuestiones que ha tratado Ariana a propósito de la situación de los jóvenes. Me moveré sobre esta cuestión relativamente rápido para girar después a la segunda gran pata de la presentación, y es que vamos a asumir que si los jóvenes están en una situación complicada es porque hay una serie de políticas que se han hecho o se han dejado de hacer, y por lo tanto lo que tenemos que intentar entender bien es cuál es el equilibrio político que da pie a la situación en la cual se encuentran los jóvenes. Yo creo que no hago ningún spoiler si tomo esta cita clásica que dice algo así como que no veo esperanza para el futuro si nuestro país depende de la frívola juventud de hoy en día. Los jóvenes son unos tiranos insoportables, faltan al respeto a sus mayores y no respetan nada. Esta cita podría haberse escuchado en cualquier tertulia de la mañana radiofónica en nuestro país mismamente este año y resulta que es de Hesíodo del siglo VII a.C. Y esto nos demuestra que en general el ser joven no ha tenido buena prensa nunca a lo largo de la historia, más allá de lo que se diga. Y es cierto que si uno coge tribunas más recientes, como esta de, por ejemplo, Antonio Navalón en El País, Millennials dueños de la nada, poco menos que los jóvenes tradicionalmente han sido ejemplificados de una manera satírica y burlona como un colectivo desapasionado, que no se interesa por nada, que está obsesionado por los filtros de Instagram y que toda su ambición en la vida es poco menos que el convertirse en peces que burbujean en una pecera hasta que llega a su final, sin ser capaces de tener más allá de 8 segundos de retentiva memoria. Sin embargo, yo creo que estos debates son muy estériles y muy poco provechosos. Creo que son estériles no solo por la satirización de cuál es la situación de los jóvenes, sino porque tradicionalmente lo que hacen es reforzar clichés que nos hacen dejar de lado todo el potencial y todas las problemáticas que tiene este colectivo como uno más. Y por lo tanto, en mi presentación yo voy a partir de 4 premisas relativamente sencillas que supongo que pueden ser compradas por gran parte de la sala. La primera es que yo detesto la expresión de que estamos ante el fracaso de una generación. Yo no hablaría jamás de un fracaso generacional. Aquí de lo que tenemos que hablar es del fracaso o no de un país. Porque si un país no es capaz de ofrecer oportunidades para sus jóvenes, el problema es del país en su conjunto, no solo de los jóvenes. Porque en gran parte la propia sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar o de nuestro modelo productivo va a depender de dar oportunidades a este colectivo. Sin embargo, muchos de los problemas, aunque los voy a enmarcar en el caso de la crisis económica, son anteriores a la crisis. Hay elementos estructurales que hacen que la situación de los jóvenes sea peculiarmente complicada y la de los jóvenes de diferentes generaciones, no solo de los actuales, sino también de otras generaciones que las han antecedido. Pero me gustaría incidir en una cuestión que creo que es clave, y es que el dilema de la juventud hay que entenderlo desde una perspectiva interseccional. Es decir, los jóvenes pueden tener más dificultades que los adultos en algunos campos, sin lugar a dudas. Sin embargo, un joven pobre va a tener más dificultades que un joven rico. Un joven pobre y mujer lleva doble mochila. Un pobre, joven, mujer e inmigrante tiene triple mochila. Por lo tanto, es muy importante comprender que la juventud es una línea de fractura más, pero no es la única relevante para entender las dimensiones de oportunidades y de desigualdad dentro de nuestra sociedad. Tenemos que identificar bien cuál de estos colectivos jóvenes son colectivos jóvenes especialmente vulnerables. Y por último, yo abomino también a título personal de toda esta lógica del conflicto entre generaciones. Creo que es una dinámica estúpida y creo que es una dinámica estéril que al final lo que termina degenerando es en grandes discusiones las noches de Navidad entre los tíos, los abuelos, los padres y los hijos, que no llevan a gran cosa cuando de lo que tenemos que hablar es de la necesidad de un nuevo contrato entre generaciones, de una alianza intergeneracional, de tratar de sumar a colectivos de mayor edad también a cuál es la problemática de los jóvenes para que se entienda que de lo que estamos hablando es de la sostenibilidad del conjunto del país. Dicho esto, voy a moverme y relativamente rápido a propósito de cuál es la situación en la cual se encuentran los jóvenes ahora mismo en España y lo tocaré desde 4 o 5 aristas principales. La primera, y esto yo creo que es algo fundamental a recordar y va a ser la línea motriz de este vector, los jóvenes no solo han sido perdedores de la crisis en términos de expectativas,
también lo han sido en términos objetivos, en términos materiales. Porque si tomamos cualquier dato a propósito de, por ejemplo, la evolución de las rentas entre los colectivos más jóvenes, yo no sé si esto tiene láser, ¿tiene láser? No tiene láser. ¿Tengo láser? ¿Dónde? No, este botón no era. Esto no es. ¿Es el del medio? No. Bueno, haced un acto de fe, ¿vale? Cuando me ponga así como el señor del tiempo. Bien, como veis, evidentemente las caídas en las rentas medianas entre los jóvenes ha sido enormemente importante, también por la destrucción de empleo. Como veis, entre los mayores de 65 años esto ha tenido cierta continuidad por el flujo de ingresos constante que entra a través de la pensión, ¿vale? Esto es simplemente que han sido más damnificados por el desempleo. Y esto, si uno hace la comparativa entre generaciones, ¿vale? Si nosotros miramos los datos de renta mediana entre las diferentes generaciones de jóvenes, a mí me gustaría destacar algo muy interesante, y es, la línea azul turquesa es los baby boomers, ¿vale? Los nacidos entre el 46 y el 65. Esta generación claramente ha sido la más beneficiada por dinámicas de movilidad social a lo largo de su vida, también por cambios estructurales muy profundos en la sociedad que les han beneficiado y han hecho que mis padres fácilmente pudieran mejorar la situación sociolaboral de mis abuelos que eran pastores. Por lo tanto, se ha producido una dinámica de movilidad intergeneracional muy clara. Sin embargo, cuando ya empezamos a hablar de la generación X del 66 a los 80 o incluso de los millennials a partir de los 80, vemos que, y esto es cierto, las posiciones de partida en términos de renta son mejores que las que tenían sus padres y sus abuelos. Sin embargo, la crisis les afecta en un momento específico, que son los momentos más productivos de su vida, cuando son jóvenes, cuando son niños, y esto lo que le genera es un importante retroceso en términos de renta. Veis cómo sube el pico al principio de manera muy importante, pero luego se provoca una caída también muy relevante que los coloca por debajo de sus padres y sus abuelos, ¿no? Esto incluso hasta desde una perspectiva antropológica es llamativo, esta idea de que ahora son los mayores los que sostienen a los jóvenes y no los jóvenes los que sostienen a los mayores, ¿no? Como tradicionalmente había sido casi en todas las sociedades desde el Neolítico. ¿Qué decir a propósito de la pobreza? Los datos de pobreza son bastante contundentes y es que se han empobrecido mucho más tanto nuestros niños como nuestros jóvenes. Si uno mira ese crecimiento, casi un 16% de su vida durante todo el periodo de la crisis. Yo creo que el rostro de la pobreza en España ha mutado, porque en los años 80 lo normal era que la pobreza tuviera rostro de mujer mayor que apenas tenía acceso a una pensión no contributiva. Ahora quien es más vulnerable, quien es más proclive a estar en una situación de pobreza, son justamente hogares de menor edad. Y es que aquí tenéis los datos también desagregados, en función de cuál es la relación con la media en términos de pobreza, mientras que hablamos de un 21% para los datos de 2017, hablamos de hasta 7 puntos más de pobreza y de riesgo de exclusión social para aquellos que se encuentran por debajo de los 29 años. Por lo tanto, es importante tener este punto de partida para comenzar a focalizar dónde están las problemáticas de los jóvenes. Evidentemente, esto tiene también implicaciones en unos temas de los cuales hemos hablado larguísimamente en España y que siempre nos preocupan a propósito de emancipación y cambio demográfico. Como bien sabéis, nuestras sociedades están envejeciendo y esto es bueno. Vivir más años es bueno, lo miréis por donde lo miréis y yo estoy muy a favor de vivir más tiempo. Y esto es un signo de prosperidad, por lo tanto, adelante. Tendremos que reformar cómo funcionan nuestros estados de bienestar, pero en un principio la esperanza de vida nos sitúa ahora en una cantidad de población mayor de 65 años, por encima del 20%, a niveles de Japón. Y en paralelo, y esto es algo que es curioso junto a la edad también mediana dentro de nuestra sociedad, se está produciendo lo que algunos llaman ya el invierno demográfico, ¿no? Es decir, se ha producido una importante caída en la natalidad, que hemos pasado de 2,9 hijos en tasa de fecundidad, que no sé si es fecundidad o natalidad, a veces los confundo, a 1,3, hoy el dato más actualizado, hoy el dato más actualizado lo sitúa en 31 años para la edad media a la hora de tener hijos en España. ¿Vale? De lo que estamos hablando es de que no cumplimos la tasa mínima de reposición situada en 1,3 y ojo, en las encuestas de fecundidad la gente nos dice que le gustaría tener 2 hijos. No es solo una cuestión de voluntad, ¿vale? Podemos decir que los métodos anticonceptivos o en la incorporación al mundo laboral de la mujer y también del hombre, porque ahora tenemos que empezar a hablar de las dos dimensiones, ¿no? No solo de la mujer, también del hombre. Ha cambiado los hábitos en nuestra sociedad, pero es cierto que si la gente está teniendo menos hijos de los que quiere, la estructura de oportunidad marca la diferencia. Y el hecho de que las escasas políticas natalistas que tenemos en España sean tan raquíticas, sean tan precarias, tiene por supuesto algo que ver.
que hablar a propósito, por lo tanto, de porcentajes de la población de 25 y 34 años que viven con sus padres. En España hablamos de una tasa de casi el 37% de jóvenes que continúan viviendo con sus padres. Muchas veces en el debate público ocurren estas discusiones a propósito de no, es que los jóvenes os apetece vivir con vuestros padres hasta que podáis vivir de vuestros hijos, etcétera. ¿Cómo se nota que esto lo dice gente mayor que no está con 20 o con 24 años conviviendo con sus padres y sabe las situaciones de tensión que se generan en el hogar? ¿Vale? Se nota mucho que eso se habla de oídas, porque desde luego si un joven tuviera la oportunidad de marcharse a vivir fuera, lo haría sin lugar a dudas. Tendremos datos más actualizados, espero, a partir del informe de la juventud del año próximo para saber identificar exactamente ese porcentaje. Pero como veis, las tasas de emancipación en el centro de Europa son notables, mientras que aquí en España son menores. Hablemos ahora, por supuesto, de la que es la mayor picadora de carne y de talento que existe en todos los países de la OCDE, que es el mercado laboral español. Probablemente uno de los mercados laborales más disfuncionales que existen en los países de nuestro entorno, generando empleo precario de muy mala calidad, siendo enormemente procíclico, destruyendo mucho empleo en época de crisis, creando lo malo cuando las cosas van bien y con una tasa de precariedad alta. Como podéis ver aquí, la destrucción de empleo joven fue notable durante la crisis, pero se cebó especialmente en aquellos sectores los cuales no tenían estudios o tenían estudios intermedios. Por lo tanto, la moraleja que se suele extraer de esto, y yo creo que tiene cierta razonabilidad, es que estudiar en España sigue siendo un buen negocio. Es decir, te sigue blindando o exponiendo menos al desempleo que el no tener estudios. Y por lo tanto, más allá de la sobrecualificación u otro tipo de dinámicas y de problemas de nuestro mercado de trabajo, sigue siendo recomendable el tener formación. Además, la recuperación del empleo entre los jóvenes ha sido muchísimo más tardía durante la crisis. Este dato es evidente, ¿no? Aunque hemos ido mejorando en creación de empleo y ahora estamos en una tasa de en torno al 13,8% de desempleo, según el último dato creo recordar, ahora mismo la recuperación entre los jóvenes es menor, porque ojo, el dato de desempleo juvenil muchas veces es engañoso, porque nos salen tasas de desempleo muy altas, pero es que los jóvenes también se vuelven inactivos, o dejan de buscar o se van a estudiar y ya no puntúan como desempleados, ¿vale? Esto es algo que es muy importante también tenerlo presente. Además, la temporalidad en España es notable y a la temporalidad le pasa un poco como al colesterol. Hay del bueno y hay del malo, ¿vale? Entonces, tener colesterol del bueno no es problemático. Tener temporalidad deseada no es problemático, porque si un joven desea tener un trabajo a la vez que está haciéndose sus estudios y sirve copas en un bar o lo que sea, pues no hay ningún problema, y esa es notablemente la temporalidad que tiende a haber en el centro y el norte de Europa. Pero el problema es que cuando nos vamos a España, Grecia, Portugal, los sospechosos habituales, la barra roja, el colesterol del malo, los triglicéridos, son muchos y obstruyen mucho nuestras arterias, sobre todo en términos de construcción de expectativas vitales, porque evidentemente el mercado de trabajo sigue siendo la fundamental fuente de ingresos que existe en España. La temporalidad en nuestro país es notable precisamente porque no se encuentra un empleo permanente. Los datos además en general son notables si uno mira que básicamente aquellas personas que acceden al primer empleo con un contrato temporal tienen muchas probabilidades de continuar así durante un periodo muy largo de su vida, que además si uno mira que aquellos, este es un dato anterior a la crisis que es escalofriante, ¿no? La mayoría de los que entran al mercado de trabajo antes de 21 años empiezan con un contrato temporal, pero es que el 40% de ellos siguen un contrato temporal 20 años después. Por lo tanto, aquí ocurre algo. Si estamos pensando que se produce una transición en la que lo normal es que tú comiences con un contrato temporal y luego pases a uno fijo, lo que estamos viendo es que el contrato temporal es la nueva normalidad. Por lo tanto, que si uno piensa que deja de ser joven en el momento en el que tiene autonomía de ingresos, el problema es que vamos a una sociedad de Peter Pan, en el que nos guste o no nos guste, vamos a tener jóvenes de más de 40 años. Y esto evidentemente es algo problemático. Y además, por si esto fuera poco para el combo, tenemos un 29% de titulados universitarios que terminan accediendo a puestos de trabajo muy por debajo de su cualificación, lo que se llama tradicionalmente sobrecualificados, y que a lo mejor si queréis plantear alguna pregunta, pues María es especialista en ello. Esto hace inevitable que hablemos también del sistema educativo, porque el sistema educativo es una herramienta fundamental, y el sistema educativo en España adolece del síndrome del reloj de arena. Es decir, nosotros tenemos una tasa de licenciados o graduados universitarios razonable de acuerdo con la media de la OCDE, pero luego tenemos una tasa récord de personas que no acaban la educación obligatoria.
Por lo tanto, nosotros tenemos un síndrome de reloj de arena que dualiza también las propias expectativas de los jóvenes y que hace muy complicado meter en el debate público políticas educativas que no toquen directamente a la universidad. Hablamos muchísimo siempre de las tasas universitarias o de los Erasmus, pero hablamos muy poco de los que son los jóvenes más vulnerables, que son esencialmente los que ni siquiera han acabado la ESO. Aquí tenéis, solo para comentar brevemente, ¿no?, como hemos tenido mucho éxito en la universalización de la educación terciaria, ¿vale? Esto ya sé que cuesta mucho decirlo, pero el sistema educativo español es una historia de éxito en agregado en muchas cosas, porque hemos tenido que correr mucho para acoger al resto de Europa, ¿vale? Hemos erradicado el analfabetismo, hemos conseguido que hoy haya 9,6 millones de titulados superiores, pero el problema es que nuestro mercado de trabajo, fijaos, no evoluciona parejo a las demandas de cualificación. Hay siempre un gap que hace que hablemos de en torno a, pues eso, 2-3 millones de titulados universitarios por encima de aquellos que demanda el mercado de trabajo. Aquí es donde cada cual pone el énfasis en aquello que más le interesa desde una perspectiva de políticas. Alguno dice, sobran universitarios, y otros nos gusta más decir, faltan trabajos cualificados. Este es probablemente el dato más escalofriante y terrible que trato de poner énfasis siempre en las presentaciones, el dato que a mí más me preocupa, el abandono escolar temprano en España. ¿Vale? Esto hay que recordarlo muchas veces y es algo que se ha reducido solo gracias al efecto de la crisis económica, porque la gente ha seguido más tiempo dentro de la escuela porque no había trabajo fuera. Pero este dato es escalofriante porque ya está estabilizado y está volviendo a crecer levemente en torno al 19-20% de nuestros jóvenes que no acaban la educación secundaria obligatoria. Estamos hablando de que tenemos en torno a 1.100.000 jóvenes, los cuales no tienen la cualificación mínima y que van a ser carne de cañón de ETT. Van a ser gente absolutamente precaria, sin capacidades de acceder a unos empleos mínimos, sin capacidad de cotizar lo suficiente para que el estado de bienestar les cubra, y no se habla absolutamente nada de ellos. Son totalmente invisibles en el debate público. Y sin embargo, esto es un problema monumental para el funcionamiento de nuestro sistema educativo. Además, por si esto fuera poco, nosotros tenemos una tasa récord en comparación con el resto de los países de la OCDE de repetición de curso en la educación obligatoria. Ojo, porque aquí mis estudiantes universitarios me dicen, pues entonces no nos suspendan. No, ¿vale? No es lo mismo suspender en la universidad que suspender curso cuando estás en la educación obligatoria, porque tiene un impacto importantísimo sobre tus expectativas, sobre tu capacidad o no para proyectarte a futuro como un estudiante exitoso, sobre continuar enganchado a aquellos que tienen más o menos formación. Y además, el dato es no solo que es poco equitativa, tenemos un problema de equidad evidente, sino que además es muy poco eficiente. Creo recordar que un repetidor cuesta al año 22.000 euros, creo recordar, ¿vale? 22.000 euros al sistema educativo que podían estar incorporados a profesores de refuerzo que les hicieran salir de esa situación. Pero es que además la repetición escolar es enormemente arbitraria. ¿Por qué? Este dato lo que muestra aquí es la probabilidad de repetir curso a igualdad de competencias PISA, es decir, un examen objetivo. Yo hago el examen a dos estudiantes, uno viene de hogar rico y otro viene de hogar pobre. Pues bien, el de hogar pobre tiene 5,6 veces más de probabilidad de repetir curso que el de un hogar rico. Insisto, a igualdad de conocimientos PISA. Por lo tanto, es poco equitativa, es poco eficaz y lastra además justamente en esa época en la cual tenemos amplio abandono escolar, porque lo más probable es que un repetidor se desenganche del sistema educativo. Y esto daría para una enorme discusión sobre cómo conseguir que nuestro sistema sea más eficiente y más poroso, asegurando mejores transiciones para que nuestros jóvenes no se descuelguen por el camino. Y es que todo esto en el fondo a quien interpela es al estado de bienestar. Y spoiler, nuestro estado de bienestar va a regular. Y la razón por la que va a regular es porque nosotros tenemos un estado de bienestar de carácter netamente bismarckiano. Es decir, los puntales clave de la redistribución están ligados a la contribución, a la cotización, a la seguridad social. Es decir, a tu puesto de trabajo. Si tú trabajas, tienes acceso a pensión. Si tú trabajas, tienes acceso a seguro de desempleo, que son los principales mecanismos de redistribución. Tenemos sanidad universal, se rompió y se volvió a meter otra vez como universal. En un principio la escolarización sigue siendo obligatoria, pero en este contexto, ¿cuál es el efecto? Cuando tú combinas un elemento en el cual tienes un mercado de trabajo muy disfuncional, muy precario, que no permite acumular suficiente cotización, el efecto es que el estado de bienestar no puede funcionar como un contrapeso. Y la sorpresa con la que nos encontramos es que en España
la redistribución que se hace al quintil más rico es el doble que la que se hace al quintil más pobre. Es decir, nuestro estado de bienestar está configurado por clases medias y altas, que son las que recaudan, y a su vez a las que les redistribuyen. Por lo tanto, a efectos prácticos, nos dejamos por el camino en torno a un 10-20% de la población a la cual la distribución de la renta no llega nada. El dato es escalofriante porque ahora que estamos viendo lo que está ocurriendo en Chile, el siguiente país con el 10% más pobre de la OCDE es España, después de Chile. Es decir, nosotros somos el cuarto país con los pobres más pobres de todos los países de nuestro entorno, a los cuales las ayudas sociales no llegan en absoluto, insisto, datos de la OCDE, y son totalmente invisibles. Por lo tanto, aquí hay una reflexión relativamente amplia, también en términos generacionales, que es cómo redistribuimos. Y nuestro estado de bienestar, en términos de cómo funcionan las pensiones, no va tan mal. ¿Vale? Podemos hablar del sistema, pero en general no va tan mal y tiene algo de capacidad redistributiva. Pero cuando tú lo miras cuánto ayuda o cuánto se reduce la desigualdad por parte del Estado entre niños menores de 18 y entre jóvenes, estamos totalmente a la cola. Por lo tanto, nuestro estado de bienestar, además, evidentemente ligado a cotizaciones a la seguridad social, tiene una capacidad redistributiva muy reducida a justamente los colectivos que son más vulnerables. Si uno ve este mapa general, uno dice, bueno, el diagnóstico, ya lo hemos hablado, ¿no? Se planteaba antes en las preguntas, esto ya no lo sabemos. Esto, visto así, decís, bueno, esto se hace muy fácil, hace falta un pacto urgente, ¿vale? Nos vamos a sentar, vamos a hacer un New Deal de políticas, vamos a tocar el mercado de trabajo, vamos a tocar ayudas a las familias, vamos a tocar mercado vamos a hablar de estado de bienestar, ayudas, y vamos a reconfigurar cómo esto funciona. Y dices, bueno, no. Y para saber por qué no ocurre esto, por qué no se dan estas circunstancias, es necesario interrogarse sobre las cuestiones políticas que hay detrás para que los jóvenes sean una prioridad poco prioritaria en nuestro sistema. Vamos a empezar brevemente por cuestiones de edad y participación política. Y ya veis que voy entrando más en harina del tema más político y más reciente, ¿no? Por lo que toca a las cuestiones de la edad, es muy importante, y la literatura sí lo hace, que distingamos entre dos efectos distintos. El primer efecto es el conocido como efecto ciclo vital. El efecto ciclo vital lo que te dice es que a medida tú vas cumpliendo años, vas creciendo, de manera natural, vegetativa, cambian tus actitudes y tu comportamiento político. Por ejemplo, cuando uno es joven está a muchas cosas, ¿vale? Estamos a muchas cosas, mirándome, qué arrogancia por mi parte, ¿no? Pero la OCDE me dice que debajo de 35 aún puedo. Entonces, sí, vale, estamos mirando cosas, no sé qué tal, pero lo de votar es algo que todavía no vemos que nos afecte de manera muy directa, ¿no? Por lo tanto, parece que no es tan importante. Y de manera natural, a medida va pasando el tiempo, la gente de 30 a 35 años va votando más, y se produce un cambio natural a medida que cumples años. Pero hay un segundo elemento, un segundo efecto, que es el que conocemos como efecto cohorte. El efecto cohorte es básicamente la famosa frase de Napoleón, que decía que para saber quién es usted, yo lo que necesito es saber dónde estaba a los 18 años. Dígame usted dónde estaba a los 18 años y le diré cómo es usted ahora. ¿Por qué? Porque aquellos eventos políticos y sociales que nos ocurren en nuestros años impresionables, que son los años entre los 16 y los 24 años, marcan nuestras actitudes de por vida. Son esos momentos que se está formando nuestro cerebro, nuestra visión del mundo. Y cuáles sean esos contextos, y todo el mundo ahora se está interrogando en la sala, ¿dónde estaba yo, no? ¿Cuáles son esos eventos? Es muy divertido porque, claro, a lo mejor los eventos impresionables de mi generación eran las movilizaciones de lo de Irak, era el 15M, el bipartidismo. Bien, mis estudiantes de 18 años tenían 12 cuando ocurre el 15M. Eso del bipartidismo no les suena ni de lejos. Los nuevos ya son viejos. ¿Vale? Todo es así. Y por lo tanto, ocurre algo parecido también en términos de generaciones políticas dentro de España. Si tú eras joven durante la transición, tienes unas actitudes diferentes a que si eras joven durante el final del felipismo, a si eras joven durante el no a la guerra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, las generaciones políticas importan. Hay una tesis que es muy pesimista sobre cuál es el devenir de los jóvenes, que es la tesis de Battenberg, que lo que dice es que hemos pasado a la generación de jóvenes más despolitizados de la historia de la humanidad. Ahí es nada, ¿vale? No hace falta ni datos ni nada. Pero la tesis que él emplea para decir esto tiene cierto sentido, ¿no? Y lo plantea de la siguiente manera. Nosotros, para socializarnos políticamente, lo que lo hacemos es mediante los medios de comunicación, ¿vale? Canales que nos dan información política. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Las infraestructuras comunicativas han cambiado.
Antes, ¿cómo nos socializábamos políticamente en España? Bueno, teníamos 2 canales de televisión, la 1 y la 2, veías la televisión en familia, tu padre que tenía el control, no había ni mando a distancia, ¿vale? Tú te sentabas ahí y te tenías que tragar informe semanal, quisieras o no quisieras, había unos ritos, todo el mundo compartía ese rito y el joven tenía acceso a una información política que a lo mejor no era deseada, pero que le daba inputs, ¿vale? Ahora vivimos en un mundo en el que estamos a un solo clic de nuestros prejuicios o a un solo clic de nuestros gustos en términos informacionales. Es decir, ahora nosotros tenemos una televisión en cada una de las salas de nuestra casa. Ahora nosotros tenemos plataformas. Ahora un joven puede saltar de canal en canal de televisión sin necesidad de tocar siquiera contenidos políticos. Ya nadie lee periódicos si no lo hace a través de internet. Ya nadie se socializa si no es a través de las redes sociales. Por lo tanto, esto lo que genera es que ya no haya una socialización directa y compartida. Por lo tanto, que los códigos generacionales se estén dislocando cada vez más. Porque ya no hablamos ni siquiera desde los mismos marcos. Esto lo que llevaría es a la construcción de una generación de políticos o de gente joven de 2 velocidades. Una generación que no se acerca a la política ni con un palo, que son los jóvenes más jóvenes que han estado saltando del clan TV hasta que tuvieron edad para ver HBO y Netflix y ya me quedo allí, no quiero saber absolutamente nada de esto. Y luego los jóvenes que buscan activamente a la política y por lo tanto que les gustan los programas de política y por lo tanto que al buscarlos son también jóvenes mucho más polarizados, con ideologías mucho más intensas. Por lo tanto, la construcción de diferentes tracks para diferentes juventudes dentro de la misma cohorte. Eso es lo que dice Battenberg. Pero claro, decís, bueno, más allá de esto, habrá que ver en qué medida los jóvenes importan o no importan a la hora de construir políticas. Y aquí yo sigo un principio básico que creo que es razonable desde una perspectiva de economía política, que es pensar que uno vale lo que vota. Es decir, que a los políticos les interesa tu voto y que si votas o no votas o a quién votas, ellos harán políticas para contentar a su electorado, ¿vale? Cuando uno se pregunta por qué las pensiones son centrales siempre en el debate en España o por qué la cuestión de las pagas a los funcionarios son centrales en España, pues es muy fácil, se coge una calculadora y se ve, ¿vale? Entonces dice 7 millones más 5 millones, 12, perfecto, ¿vale? Ya tengo hecha la elección. Pero como os podéis imaginar, aquí hay algo. Y es que los jóvenes son poquitos, ¿vale? Nos pasan de vez en cuando la mano por el lomo para decir que somos muy importantes, pero a efectos prácticos, los mayores de 55 años en España son, de acuerdo al censo, el doble que los menores de 35. Por lo tanto, aunque todos los menores de 35 votaran al mismo partido, con que la mitad de los de 55 voten a otro ya generan el empate, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay una cuestión generacional que ocurre, ojo, en todos los países de la OCDE, en todos los países, por cierto, en nuestro caso, a este lado del Mediterráneo, ¿vale? Porque en la otra orilla del Mediterráneo la situación es bien diferente. Y además, por si fuera poco, los jóvenes no es que sean poco numerosos, que lo son, sino que además también son más proclives a la abstención, son más evanescentes. ¿Qué significa esto? Los jóvenes en promedio, ahora os pondré datos más actualizados, pero se tienden a abstener en torno a 14 puntos respecto a los mayores que va cayendo. ¿Veis cómo los mayores van absteniéndose en menor medida? Y además los jóvenes tienen una cosa muy curiosa, que es que los jóvenes son pocos, son más proclives a la abstención, pero a veces salen y a veces no. Es decir, a veces tocas la tecla de los jóvenes y se movilizan en mayor medida, y otras veces los políticos no son capaces de tocarla o no les interesa tocarla y se quedan más en casa. De hecho, estos son los datos que salen del último CIS, del preelectoral del 28 de abril, simplemente para que veáis en qué medida piensa usted ir a votar o no a votar en función de franjas de edad. No con toda seguridad, probablemente no lo ha decidido, probablemente sí. Bueno, pues evidentemente los que sí con total seguridad, veis claramente que son mayores, aquí pues se tiende a concentrar los que no saben, bueno, probablemente sí, a lo mejor no con toda seguridad, ¿vale? Entonces, lo esperado, los jóvenes son pocos, los jóvenes se abstienen más, los jóvenes son más reactivos, a veces votan, a veces no. Hay aquí una tesis muy interesante, que es la tesis de la protesta. Y la tesis que plantean algunos autores es relativamente fácil de explicar, y es la idea de no tenemos que preocuparnos porque los jóvenes no vayan a votar. Por una razón, porque los jóvenes participan de otra manera y consiguen que sus demandas entren en el debate público mediante otras fórmulas de participación. Así que no nos inquietemos demasiado.
Y esto es una tesis relativamente prevalente porque, y esto es verdad, en el conjunto de Europa, no se ven absolutamente nada las líneas, pero haced un acto de fe. En el conjunto de Europa lo que estamos viendo es que se produce cada vez mayor retroceso en la participación electoral, especialmente entre los jóvenes. La participación electoral desde los años 70 para aquí no ha dejado de caer, ¿vale? Y esto además se combina con una dinámica muy curiosa, y es que las dinámicas de participación no convencional, de protesta, manifestaciones, boicots, recogida de firmas, ahora ya no sabemos qué hacer con los memes, ¿vale? Porque los memes tienen una dimensión participativa pero agonística a la vez, entonces ahí hay un campo de estudio para los que estén aquí que es muy interesante, ¿no? Porque son los grafitis del siglo XXI, entonces tenemos que saber interpretar bien esto. Lo que estamos viendo es que la protesta está creciendo, ¿no? Cada vez la gente, hoy todo el mundo asume que un partido político puede convocar una manifestación y que no pasa nada. Esto hace 30 años nos sonaba raro, salvo España, que es un poco récord por la peculiaridad que tenía a propósito de las movilizaciones contra ETA, que era más transversal. Por eso nosotros somos un poco especiales, pero en el resto de Europa que un partido te llame a una manifestación es raro. Pero aquí en España, por ejemplo, sí que ocurre. Pues bien, lo que plantean en esta tesis es que, si os fijáis, la hipótesis es, vale, está cayendo la participación entre los jóvenes, correcto. Pero no nos tenemos que preocupar demasiado porque lo que está habiendo es un efecto de compensación generacional. Es decir, los jóvenes votan menos, cierto, pero tú lo que quieres es que las demandas de los jóvenes estén en la agenda, te da igual cómo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Pues se manifiestan más, protestan más, hacen change.org o recogen firmas, queman algunos containers de vez en cuando, ¿vale? Dicen, no, el desempleo es inasumible, pum, y hace una barricada, una acampada, ¿vale? Pues todo correcto. Que son canales, quieto un momentín, que son, por lo tanto, canales igualmente útiles, según esta tesis, para influir en política. Tú lo que quieres es que las demandas juveniles entren en la agenda. Pues bien, spoiler, y ahora sí, esto no ocurre. No ocurre porque lo que nos encontramos siempre es que hay participantes solapados. Es decir, que quien participa en una cosa participa también en las elecciones y quien no participa en las elecciones tampoco participa en lo otro. Por lo tanto, esto es algo que es muy importante. Por una razón, porque muchas veces no nos damos cuenta del sesgo con el que entran las políticas de juventud en el debate público, que es un sesgo de aquellos que tienden a participar más, que son aquellos sectores de clases medias, medias altas, estudiantiles, más formados, y por lo tanto que los jóvenes que no participan se van quedando de lado. Así que no se produce efecto sustitución, alerta con la cuestión de la participación solapada y con pensar que votar no es importante, porque el joven que es sabio sabe que la participación se tiene que hacer por tierra, por mar y por aire. Porque si te dejas alguno de los conductos o de los canales, es más difícil que seas tenido en cuenta. Pero además, la generación en España importa, y ha importado mucho. En este caso, lo que presento a continuación es un dato sobre el interés por la política en España, ¿vale?, de Gemma García Albacete, que lo que hago es, o lo que hace ella es dividir las generaciones en España en función del interés que tienen por la política, en función de si eran jóvenes durante la transición, la democracia, la crisis, Franco One, Franco Two, ¿vale?, antes de la guerra civil. Evidentemente los de antes de la guerra civil, la generación con menos interés por la política, ¿vale?, evidentemente por lo que vivieron, hay un momento en el que se nos acaba, ¿vale? Ya le pasará a todas las generaciones, no os preocupéis, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. ¿Cuál es, sin embargo, la que tiene más interés por la política? La que fue joven durante la transición, ¿vale? Evidentemente, los que hoy son columnistas senior en el país eran gente que corría delante de los grises y que te va a contar la historia 1000 veces y que, perfecto, normal porque ellos eran jóvenes y todas las generaciones nos vamos a repetir contando nuestras historias, no os preocupéis, ¿vale? Esto nos va a pasar a todos, ya nos está pasando a todos, los que rayamos con el 15M a nuestros estudiantes y te dicen, ¿pero qué dice? ¿Vale? Entonces, efectivamente, quieta, espera. Entonces, esta es la generación que tiene más interés por la política. Fijaos que la que nació en democracia tiene menos interés por la política que ellos, ¿vale? También casi a nivel de Franco II. Fijaos lo que ocurre con la generación que comienza a entrar en las muestras, ¿vale?, porque esto va a ir entrando progresivamente. Aquí lo guay es que nos volvamos a ver en 20 años, ¿vale?, cuando ya toque el 55º Seminario Internacional, nos volvamos a ver con datos y volvamos aquí, venga yo con más canas y digamos, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Porque fijaos cómo nuestros jóvenes empezaban con niveles de interés por la política muy bajo y el efecto de la crisis los ha politizado un montón.
Es decir, el incremento por la política en España ha sido notabilísimo en todas las generaciones. Pero no debemos dejar de lado una cosa que creo que es muy importante. Y es que la generación de los años 80, al menos la mía, yo soy del 85, hemos vivido periodos de bonanza y periodos de crisis. La generación contemporánea no. Los que están entrando ahora dentro del sistema ya crecen con unas expectativas y con una situación en la que la crisis es la nueva normalidad, porque se supone que ya no estamos en crisis. ¿Vale? Pero seguimos hablando de la crisis porque seguimos notando sus cicatrices. Por lo tanto, esto evidentemente va a afectar a los jóvenes. Y este gráfico un poco ilegible, haced un acto de fe y os lo explico, ¿vale? Lo que hacíamos aquí era dividir los jóvenes en función de si eran parados sin estudios, parados con estudios, protegidos, es decir, indefinidos sin estudios, indefinidos con estudios, precarios sin estudios, precarios con estudios. ¿Vale? Queríamos ver la dimensión de precariedad y la de nivel educativo al mismo tiempo que las posiciones ideológicas respecto a sus mayores. Y lo que nos encontramos, y este dato ya salía en 2014, luego era muy interesante porque ya nos estaba apuntando que no iba a haber un solo partido, sino dos nuevos partidos que representaran a las cohortes de edad más bajas. Los jóvenes más indefinidos sin estudios giraron más a la derecha respecto a sus mayores. Y los precarios sin estudios más hacia la izquierda. Es decir, los jóvenes internamente se habían polarizado durante la crisis en función de cuál era su posición ocupacional, incluso dentro del colectivo sin estudios. Lo que ya me estaba diciendo algo, y es que a lo mejor no hay solo un nuevo partido por la izquierda, sino que hay hueco a que surja otro también por la derecha, y finalmente, fijaos, el bipartidismo se rompe en dos. Lo que sabíamos es que ahora se iba a romper en 5,5, que estamos ya. Además, aquí tenéis cómo los jóvenes se autoidentifican a sí mismos en función de la etiqueta ideológica, que esto también es muy interesante, porque como veis, las etiquetas prevalentes para los del total de la población, pues conservador, socialista sigue teniendo mucha importancia, progresista, bueno, esto menos, ¿vale? Y los jóvenes de 18 a 24 años se identifican mucho más como liberales, como progresistas, como feministas, algo más como ecologistas, lo cual significa que está habiendo también un cambio interesante en las etiquetas, ¿vale? Esto podríamos hacer un análisis mucho más en profundidad de qué es lo que significa para ellos estas etiquetas, ¿vale? Como veis, estoy abriendo muchas ventanitas de investigación futura para los aquí interesados, porque aquí hay un trabajo interesante para hacer, y es si la etiqueta está cambiando también el significado o simplemente es una sustitución de que antes era conservador, el joven se identifica como liberal, que antes era socialista, ahora se identifica como progresista. Pero claro, ¿cómo marida eso con estas otras etiquetas de feminista y ecologista? ¿Son sustitutivas? ¿Son complementarias? Bueno, esto es un trabajo también interesante a hacer, ¿no? Y esto evidentemente tiene sus implicaciones en términos de voto, que el voto siempre es una de las cuestiones que más nos interesa, ¿no? Primera cuestión, y esto es toda Europa, ¿vale? Spain is not different. La edad nunca había sido un predictor tan bueno para saber qué partido vas a votar. Y cada vez en más países. Hemos visto que la dimensión campo-ciudad, la dimensión generacional y la dimensión hombre-mujer cada vez predicen mejor el voto en el conjunto de las elecciones en Europa. Es algo llamativo, porque esto para los que estudiamos ciencia política clásica es como volver a la vieja teoría de los clivajes de los años 70. Dice, se suponía que todo iba a ser otra vez marketing, comunicación, tal, pero sí, es comunicación, pero al mismo tiempo las variables sociodemográficas tienen un peso específico e independiente, y esto es muy interesante, ¿no? Porque se nos vuelve a colar ese estructuralismo por ahí. Y además, si es algo que ocurre en toda Europa, no podemos pensar que solo sea algo que ocurre en España o ligado a la problemática específica de nuestro país. Es decir, no es solo que los jóvenes hayan sido los especial damnificados durante la crisis, que lo han sido y que por eso estén votando a otros partidos, sino que es una dinámica más transnacional. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí es de corrientes mucho más profundas. Como os decía, junto a las otras dos brechas, pero, y esto es lo más interesante, sin una pauta común fácilmente identificable. Ahora hablaré un poquito más claro, un poquito más desarrollado de esto, pero los jóvenes en Centroeuropa se van más con la extrema derecha, los jóvenes en el norte se van más con los partidos verdes, los jóvenes en España se iban hasta hace poco con Podemos, ahora ya no está tan claro, los jóvenes en Europa en Grecia se fueron con Syriza, luego dejaron de ir. Los jóvenes se van en otras direcciones, pero no de manera homogénea entre países. Y esto es muy interesante, otra vez, para investigación futura, ¿vale? A ver qué pasa aquí. Aquí tenéis, este gráfico es de María Ramos, tenéis aquí la propensión a votar, ¿vale? No se ve muy claro aquí, haced un acto de fe, estos son como las edades, ¿vale? En función de la edad que tienes. Como veis, en 2008 o 2011,
apenas había mayor propensión a votar PP o PSOE en función de la edad que tenías. Es verdad que en 2011, fijaos, hasta el PSOE se vuelve más senior que el PP, ¿vale? Esto es probablemente porque Izquierda Unida le roba por ahí y luego por el incremento de la abstención. Pero lo más bonito que nos pasa en 2015 y 2016 es que en España se forma una divertida escalera de color, como en el póker. Los más jovencitos, morado, los siguientes, naranja, los siguientes, rojo y los últimos, azul. ¿Vale? Es decir, la propensión al voto generacional ha hecho que los nuevos partidos entraran más fuerte en la población por debajo de 45 años y los partidos clásicos resistieran más por encima de esa edad. Esto ha cambiado algo ahora con las nuevas elecciones, ¿vale? El PSOE se ha rejuvenecido porque se ha vuelto más transversal en las pasadas elecciones, pero esta pauta era muy clara en 2015-2016, ¿vale? Y además, si cogemos los últimos datos que tenemos aquí en Europa, para las últimas elecciones, ¿vale? Esto es una postelectoral, vamos a esperar a que nos saquen la postelectoral del CIS para hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Entre los menores de 30 o 31 y 45 años, the winner is Vox. El partido más votado entre los jóvenes ha sido Vox, al menos con estos datos que tenemos aquí, o al menos ha crecido bastante entre ellos. ¿Por qué creemos que puede pasar esto? Por varias razones. Primera razón, es muy probable que la repetición electoral a los primeros que haya expulsado a la abstención haya sido a los jóvenes. ¿Vale? Por lo tanto, es más proclive que el abstencionista de izquierda se haya quedado en casa con esta repetición respecto al 28 de abril, porque en el 28 de abril no nos salía este dato tan claro. ¿Vale? Ahora sí que nos sale. Por lo tanto, ha crecido y también puede haber crecido entre los jóvenes conservadores, porque Vox también tiene un vector de crecimiento entre el voto protesta. Y es verdad que los nuevos votantes y los votantes más jóvenes nos entraban más a la izquierda el 28 de abril. Pero esto, sin embargo, no es algo que nos debiera extrañar tanto si uno lo compara con los países del centro de Europa. Porque en el centro de Europa, los jóvenes, sobre todo los jóvenes sin estudios, los jóvenes con empleos más precarios, tienden a votar más a partidos de derecha radical de estas características. Voy a presentar 4 datos más para que veáis la brecha generacional en el voto, ¿no? Aquí tenéis el Brexit, ¿vale? Aquí tenéis el Brexit, partidarios de 18 a 24 años de quedarse en la Unión Europea, partidarios de marcharse de la Unión Europea, ¿vale? Los jóvenes se querían quedar, los mayores se querían ir. Una pena que de los, calculamos, 6 millones de jóvenes que había en el Reino Unido, pues fueron a votar 700.000. Claro, puedes estar muy de acuerdo con quedarte, pero si no vas a votar, pues tienes un problema. De hecho, lo que vimos después es que los jóvenes se intentan hacer perdonar esto. ¿Y cómo se intentan hacer perdonar esto? Estos son los datos de las siguientes elecciones británicas, ¿vale? De las del año 17, perdón. Fijaos el sesgo generacional en el voto. Los jóvenes salieron masivamente a votar laborista. Salieron a votar por Jeremy Corbyn respecto a el caso de los conservadores. Fijaos cómo esta brecha antes no era relevante en las elecciones, pero progresivamente lo ha ido siendo. Por lo tanto, el dilema generacional tiene su plasmación también en términos electorales. De hecho, si miramos el conjunto con este gráfico del Financial Times, aquí tenéis cómo los mayores son más pro-Trump, los jóvenes en Estados Unidos son más anti-Trump, son más salida, son más quedarse. Le Pen, sin embargo, consigue apoyo entre el electorado joven, ¿vale? Por lo tanto, insisto en lo mismo, la brecha está. Lo que no tenemos es una pauta clara en función del país. Tenemos que ser capaces de meter aquí datos de contexto, ¿no? Ahora la gran pregunta, y es lógico que nos la hagamos, ¿no? ¿Se puede cambiar el equilibrio político? ¿Se pueden modificar las circunstancias para conseguir que estos temas entren en agenda? Los problemas los tenemos relativamente identificados. Yo creo que partir de un buen diagnóstico es fundamental. Y es que sabemos que nuestros jóvenes tienen una situación enormemente dificultosa con el mercado de trabajo, en términos de empleabilidad y de precariedad, somos perfectamente conscientes de ello. Sabemos que nuestro sistema educativo adolece de enormes dificultades por esta cuestión del reloj de arena, pero también por el efecto cicatriz que deja la crisis, es decir, ser pobre durante tus años más jóvenes te deja una cicatriz que lo alargas para el resto de tu vida, porque son tus años más productivos, son tus años de formación, son tus años de desarrollo personal. Por eso la pobreza infantil es algo que se arrastra toda la vida. Por eso es fundamental comenzar por ahí. Además, sabemos que tenemos un problema de sostenibilidad en nuestro estado de bienestar. Tenemos un estado de bienestar diseñado para el mundo del trabajo. El mundo del trabajo está cambiando. Ahora mismo nadie va a poder cotizar de los aquí en la sala lo mismo que cotizaban sus padres, porque es normal, porque nadie ha entrado a trabajar a los 16 años. Y eso es bueno porque estamos más formados. Por lo tanto, lo que tenemos es que pensar cómo queremos hacer sostenible este modelo, si queremos movernos hacia prestaciones más universalistas o no, cómo se va a pagar esto, quién
va a soportar los costes de transición. Son todo debates que son razonables que se tengan y son debates que se están teniendo en el resto de Europa. Y por supuesto aquí hay una cuestión clave que son no solo las políticas de emancipación, que hablaríamos de un menú de políticas amplísimo, sino también de un tema que me preocupa especialmente y es el tema de la movilidad social. El gran problema que tenemos, y voy a utilizar la palabra pedante, en Europa es que hemos cambiado el cronotopo. Y diréis, ¿qué puñetas es el cronotopo? El cronotopo es la proyección de nuestra sociedad en el marco temporal de futuro. Y es que hemos abandonado desde la crisis la idea de que vamos a ir a mejor en el futuro. Ahora solo estamos hablando de que vamos a ir a peor o a ver si podemos continuar igual. Es evidente que estamos ante una situación compleja, no creo que más compleja que la de otros periodos, pero ha habido un cambio en el chip en el cual Years and Years y todas las literaturas distópicas se han vuelto a poner de moda otra vez. ¿Vale? Desde el cuento de la criada hasta la idea de que vamos a ir a una sociedad en retroceso. Y esto es algo que evidentemente es paralizante desde una acción política y a la hora de mover los equilibrios. La pregunta para el futuro es, cada generación evidentemente tiene sus retos y esto es fundamental plantearlo. No son ni mejores ni peores. La generación de mis abuelos tuvo que superar una posguerra durísima, la de mis padres tuvo que modernizar el país y hacer la transición a la democracia. La nuestra le toca a otras dificultades. ¿Vale? Ni mejores ni peores. Yo hasta cierto punto soy moderadamente optimista por una razón, porque los últimos 40 años España ha mejorado. Quiero decir, los últimos 40 años, de una manera o de otra, estamos bastante mejor de como estábamos cuando arrancamos en el 77. Y había retos complicados. La cuestión es identificarlos y buscar un horizonte sobre cómo ver esa salida. La pregunta es, ¿los jóvenes en esta situación están en un contexto coyuntural o estructural? Bien, aquí es donde hay discrepancias en el debate público y hay algunos que dicen que el ser joven es algo que se cura con la edad. Yo creo que con estos datos ha quedado bastante claro que esto no va a ser ni mucho menos así, que de lo que estamos hablando es de una dinámica estructural que se va a arrastrar en el futuro y que por lo tanto tenemos que ser conscientes de hasta qué punto hay que hacer una revisión de esta brecha generacional y hablar de pactos, de acuerdos entre partidos que incluyan a miembros senior y a miembros junior. Esta es un poco mi tesis que defiendo, que es, ¿quién tiene electorados más jóvenes? Los partidos nuevos. ¿Quién tiene electorados más senior? Los partidos mayores, los partidos clásicos. Los partidos nuevos, y también en el nuevo debate, han conseguido que progresivamente vayamos hablando de cosas de las que antes no se hablaba. Y os voy a poner un ejemplo que a mí me maravilla, porque si tú te vas al debate público hace 7 años no estaba, la educación de 0 a 3 años. Esto es algo que si tú te vas al debate público de hace 5 o 6 años no estaba, pero ahora está. Los permisos parentales, está. La política está. Es verdad que algunos podemos discutir sobre qué fórmulas o cómo hacerlos, por lo tanto, yo sí creo que poco a poco van entrando temas en la agenda. Lo importante es saber si puede haber un equilibrio político en un acuerdo de coalición o con un pacto de amplios partidos, que ya hemos visto experiencias de pactos juveniles y de pactos hechos a nivel autonómico. Quiero recordar que Andalucía y La Rioja, que son los únicos dos que conozco, tienen pactos específicos de juventud con una serie de políticas integradas que hablen del conjunto y que por lo tanto se puede hacer. Me preocupa especialmente las generaciones nuevas que están entrando. Me preocupa por una razón, porque hay generaciones que solo han vivido dentro de un contexto de crisis y eso evidentemente también afecta a sus expectativas. Y desde aquí, si se vuelve estructural la situación de los jóvenes, ¿vamos hacia una nueva minoría permanente? ¿Vamos hacia unos jóvenes que cada vez van a ver que sus demandas entran menos en el debate público y por lo tanto se van a abstener más? Y por lo tanto vamos a cebar una bomba de insatisfacción que puede detonar en cualquier momento. Y cuando menos nos lo esperemos estaremos como Chile. ¿Podemos estar larvando un descontento del que no nos damos cuenta porque la política está de espaldas? Eso no lo sabemos. En cualquier caso, yo sí quiero terminar con una nota optimista, porque creo, y esto es cierto, que si cada generación tiene sus problemas, que si tenemos identificados los diagnósticos, lo que tenemos es simplemente que ponernos a trabajar en ello, sabiendo que los incentivos electorales son complejos, que mover la maquinaria es complicada, pero que hay que tener una visión de conjunto y hablar, por lo tanto, de un nuevo pacto intergeneracional que permita simplemente que no haya una generación perdida, sino sobre todo que no haya un país perdido.